gracias por la concurrencia y vamos a tratar de ser breve porque ya hemos perdido bastante tiempo. Y les pido nuevamente disculpas y les agradezco enormemente la invitación al colegio, a Arturo, a la gente de la Escuela de Verano. Esto les hago un breve resumen. Esto surgió en diciembre. Yo noto una información con respecto a Omicron que llamó mi atención sobre este fenómeno que estaba ocurriendo en Sudáfrica, donde el 10% de la población estaba vacunada, pero tenían anticuerpos el 70% de la población. Con lo cual empezamos a tirar del hilo y a tratar de investigar y necesariamente por la curiosidad a informarnos de cosas que para nosotros eran sumamente novedosas. El título lo pusimos por default. En algún momento yo me comunico informalmente con el doctor Serrano y, bueno, le pareció interesante, me dice, escribí algo que se lo mandé y creo que va a salir en la revista, que es bastante parecido a lo que vamos a hablar esta noche. Esto no es una charla infectológica, ¿no? Es una recopilación de datos surgida como disparador del fenómeno de la pandemia Omicron, y bueno, y tratar de seguir la ruta de por qué se estaba haciendo el pronóstico de la caída de internaciones, muertes, la atenuación del fenómeno pandémico, que casi todos los especialistas estaban de acuerdo, menos Fauci, que era un poco más cauto, y el famoso virólogo de Estados Unidos, que fue asesor de Trump, etcétera, ¿no? Bueno, la idea es que cuando uno comienza a ver en la historia de las pandemias, aparentemente este fenómeno de la atenuación empieza a ocurrir después de un pico de mucha agresividad de los virus. Si hay libre circulación, con muy poca gente vacunada y con muy pocas precauciones, parece ser que hay una gran cantidad de mutaciones, como ocurrió en Brasil, como ocurrió en la India, y bueno, como finalmente ocurrió en Sudáfrica. Estas mutaciones generalmente tienen una tasa de aproximadamente 2 mutaciones por mes, de acuerdo a lo que los virólogos han estudiado en estos últimos años. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, si es posible. Acá un poco están los objetivos educacionales para tratar de reflexionar, de charlar, de debatir y de resignificar todo este tema de la pandemia y la variante Omicron, ¿no? Es necesario introducir, a veces son largas las introducciones, porque yo estudié biología con el libro de Claude Villiers, editado por Eudeva en el año 73, para el preuniversitario, y la biología celular era el primer parcial de histología con el libro de Robertis, y nunca más uno visita esos sitios, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Acá hay una breve introducción al virus, ¿no es cierto? La proteína Spike famosa, la cápside del virus y el núcleo de ARN. Vamos a pasar a la próxima. En general, nosotros cuando vemos esto de las mutaciones, nos asustamos bastante, nos preocupamos bastante. Ahora, las mutaciones tienen muchas posibilidades. La mayoría de las mutaciones de los virus respiratorios son inviables, no producen enfermedad y se autodestruyen, por decirlo de alguna manera. Hay un grupo que son viables, que no suelen ser tan dañinas para la salud humana, aunque pueden ser más o menos transmisibles. Hay un pequeño número que son muy transmisibles y muy dañinas,
y así suelen comportarse en libertad cuando no hay ni contención con medidas de aislamiento ni vacunas, en la naturaleza, digámoslo de esa manera. De manera que la excepción y no la regla es que sean muy transmisibles y muy dañinas, como cuando comenzó la pandemia en diciembre del 2019 en China. Las pandemias ocurren generalmente, sobre todo de virus respiratorios, en periodos muy largos que suelen exceder la vida humana. Luego hay epidemias y episootias, que serían las epidemias en los animales, de las cuales ha habido estudiadas más de 1.500 en los últimos 40, 50 años. De manera que este fenómeno de la pandemia parece ser un fenómeno que está ligado a la invasión de los hábitats animales relativamente silvestres y aislados por la actividad del hombre y los medios de comunicación, ¿no? Nosotros solemos vernos con una visión antropocentrista de la ecología, como colocándonos en la punta de la pirámide y siendo la especie dominante que realmente ha invadido casi todos los hábitats del planeta, menos una parte de la estratosfera y menos las fosas abisales del océano, pero realmente hemos sido los principales y más peligrosos depredadores. No es una casualidad que actualmente se utiliza el término antropoceno y tecnoceno para delimitar esta etapa de la evolución geológica, porque ya estamos modificando no solo la atmósfera, no solo los mares, sino que estamos modificando las capas geológicas con la actividad humana a través del fracking, a través de la minería a cielo abierto y de la contaminación de los subsuelos con fenómenos radioactivos, etcétera, ¿no? En términos generales, nosotros somos un elemento más de este planeta, somos una especie más. Y por lo tanto, tenemos una actitud de dominio, pero nosotros somos vulnerables, podemos ser parasitados, hablando de parasitismo en términos genéricos, ¿no es cierto? De hecho, nosotros convivimos con millones de bacterias. Hoy se habla de que tenemos más células bacterianas en nuestro organismo que células humanas. Y se habla de la microbiota, que sería el componente no humano de nuestro cuerpo, ¿no? O sea que cada persona es un ecosistema en sí mismo. Cuando se produce un encuentro entre el huésped y el parásito, generalmente puede haber una simbiosis, una convivencia más o menos pacífica, puede haber mutualismo cuando se benefician ambos, comensalismo cuando uno se beneficia sobre el otro, y bueno, diferentes formas de parasitismo. Convivimos entonces con bacterias, con hongos, con parásitos, con insectos, con virus, con priones, etc. Nosotros tendemos a pensar que todos los virus son malignos. Y había un famoso científico inglés, el doctor Medawar, Peter Medawar, y su esposa, que decían, un virus es un ácido nucleico envuelto en malas noticias. Parece ser que esta visión un poco simplista no está tan clara que sea así. De hecho, bueno, el ejemplo con bacterias que son beneficiosas y necesarias para el ser humano, desde la síntesis de la vitamina B12 en las bacterias de Lilium e innumerables otras, ¿no es cierto? Hoy se habla de que nuestra microbiota condiciona con cuestiones biológicas que tienen que ver con nuestro carácter, que tienen que ver con la obesidad, que tienen que ver con la producción de neurotransmisores, que tienen que ver con la aparición de determinadas enfermedades que antes llamábamos, entre comillas, funcionales. Y decía entonces que esta visión simplista de que los virus siempre son malos es la que predominó en la mayoría de nosotros cuando nos formamos como médicos o como bioquímicos, etc. Resulta ser que
no hemos tenido en cuenta que las nuevas investigaciones revelan que el 8% del genoma humano proviene de virus. Yo cuando leí esto casi me caigo de espaldas. Para mí fue una tremenda sorpresa. Y que algunas de esos fragmentos genómicos han resultado beneficiosos y necesarios para la especie. Si pasamos la próxima, Guido, la próxima diapositiva. Vimos que en el fenómeno de placentación de los mamíferos hay dos proteínas muy importantes, la sintesina 1 y la sintesina 2. Parece ser que la sintesina 2, su origen es del genoma viral, lo que permitió a los mamíferos pasar de marsupiales a placentados, aparentemente tiene que ver con la síntesis de una proteína condicionada por un virus que se incorporó al genoma de los seres humanos. Nos estamos remontando a mucho tiempo atrás, ¿no? De manera que esta visión de que solamente los virus son negativos para nuestra especie parece ser una simplificación que no se basa en los nuevos hallazgos de los virus, ¿no? Decía que aparentemente se está descubriendo que los virus posiblemente tengan acciones o hayan tenido en la evolución de los seres humanos y de los mamíferos alguna cuestión de utilitarismo para la especie. La dinámica de las interacciones entre el huésped y los virus no está totalmente conocida. Cada vez se van revelando más cosas. Lo que sí es cierto es que el estudio de las pandemias revela que con el correr del tiempo y sin medidas de contención, la pandemia se va atenuando. El parásito, entre comillas, genérico, en este caso un virus, va atenuando su virulencia y le da tiempo al huésped a que también genere defensas. Y, por otro lado, aparentemente no es que cada sujeto se vuelva en sí mismo más resistente, ¿no es cierto? Que cambie su genoma, no. La idea es que en la población siempre hay individuos que tienen una condición no predominante que a medida que van desapareciendo los susceptibles, empiezan a aparecer estos individuos que tienen más inmunidad celular, más inmunidad humoral y de alguna manera se van defendiendo mejor. No hay una introducción de un cambio en nuestro propio genoma, sino que esta variedad de individuos con características diferentes que tenían una expresión minoritaria empiezan a tener una expresión más frecuente en esa población. Es un fenómeno que en los animales inferiores y no tan inferiores está bastante estudiado. Este fenómeno Darwin lo llamó de selección natural y hay muchos ejemplos conocidos, la polilla del abedul, el caso de los conejos australianos, en los libros de texto de ecología y de biología se citan mucho. La polilla del abedul, la predominante en las zonas frías, era la polilla de color casi blanco, hasta que aparece la contaminación ambiental por el uso del carbón en determinados países, y entonces se empiezan a teñir de oscuro las cortezas del abedul y se invierte la presión de selección sobre estos animales, y la que era poco frecuente, que era la polilla oscura, pasa a ser predominante y empieza a ser rara la polilla blanca, que antes era la predominante. No necesariamente, entonces, el depredador o el parásito que come más rápido, es el más eficiente en términos de supervivencia. Porque, a ver, la depredación puede afectarlos mutuamente y este fenómeno se llamó coevolución. Es posible explicar entonces que los gérmenes se tornan algo menos virulentos
y los huéspedes se empiezan a poner más resistentes. Parece ser la consigna vivir y dejar vivir. Si el huésped no muere, da la oportunidad al parásito de por más tiempo aprovechar los recursos energéticos y reproducirse más eficientemente. Y eso le permite parasitar a otros individuos. Un ejemplo interesante es el virus del herpes simple, ¿no es cierto?, en los seres humanos. Si este herpes matara a los huéspedes, como ocurre en el herpes B, que es tremendamente agresivo y mortal, es poco transmisible porque se queda sin huéspedes rápidamente y no da tiempo al fenómeno de la cadena de transmisión. Al comienzo de una infección desconocida, un virus muy veloz en su reproducción y altamente virulento, habiendo una multitud de huéspedes susceptibles, podrá, durante un cierto periodo de tiempo, mantener alto nivel de virulencia y de reproductibilidad. Pero si comienza teniendo entre comillas, éxito, progresivamente va a tener menos huéspedes que sean altamente susceptibles y por disminución de la población va a tener cada vez menos huéspedes no infectados. Con lo cual, si sustraemos los muertos y sustraemos los ya infectados y sobrevivientes, le van a quedar muy pocos huéspedes para infectar. Esto hace que la población del propio virus empiece a disminuir y a ser menos eficiente en su proceso de daño. Y puede ser contraproducente para esa población. Si no es lo suficientemente rápido para reproducirse o suficientemente rápido para invadir, se va a quedar sin huéspedes. No tiene otro camino que disminuir su virulencia. No es que cada virus va a disminuir, sino que empiezan a predominar las variantes menos virulentas en esa población. Pueden mantener una alta transmisibilidad, pero empiezan a disminuir la virulencia. Entonces, esto también le da tiempo al huésped para aumentar sus mecanismos defensivos y ir disminuyendo la susceptibilidad. En casi todos los casos de relaciones de coevolución, con el tiempo se ha estudiado que se atenúan la agresividad del parásito y empieza a aumentar la resistencia del huésped. Esto parece ser que se da a nivel de, digamos, microscópico y a nivel de animal macroscópico. Esta parece ser la historia de muchas epidemias que se han estudiado. Ahora, no es que queda abolida la agresividad, se atenúa y los experimentos que se han hecho aparentemente quedan en un nivel inferior al 50% o menos de esa agresividad. Hay varios ejemplos de eso que son muy específicos y muy complejos de describir y no es mi materia. El ejemplo de la prehistoria, quizás podríamos pasar a otra diapositiva, si es posible. Bueno, es el de los modelos matemáticos, ¿no es cierto? El estudio de los modelos matemáticos y las enfermedades infecciosas surge hace más o menos 200 y pico de años con un francés que vivía en Holanda, y luego le siguen en los estudios una cantidad enorme de matemáticos y científicos escoceses que hicieron el modelo SIR, susceptibles, infectados y recuperados. Los fallecidos van saliendo del cálculo y se van definiendo los modelos de infección que están muy influidos por el tamaño de la población. Si la población no tiene un tamaño crítico, no se producen epidemias ni pandemias. Tiene que haber una densidad, o sea, una concentración de susceptibles. Esto está estudiado matemáticamente y hoy hay una rama de la biología que hace modelos matemáticos predecibles por computación. Hay otros escoceses que, bueno, vieron que pequeñas modificaciones en la infectividad de un virus producen enormes cambios en la evolución de la enfermedad. Después lo citamos en la bibliografía, pero quizás no convenga ahondar mucho en esto. Lo que sí debemos saber es que si no hay una densidad poblacional y un tamaño poblacional
crítico, que se puede calcular, inclusive metodológicamente se puede calcular para cada tipo de enfermedad, es muy poco probable que las epidemias prosperen. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, si es posible. Bueno, esto es para señalar, para recordarme a mí y a ustedes, estos son los últimos cazadores-recolectores que hubo en la Argentina, que eran los yámanas en la Tierra del Fuego, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, porque en la prehistoria hay estudios que han hecho paleoantropólogos de que si, digamos, el hombre paleolítico emigró de África, aparentemente tenían un bajo nivel de parasitismo, tenían una dieta bastante balanceada para la época. Los restos fósiles que se han encontrado demuestran que las principales causas de muerte ocurrían en el principio de la vida y al final de la vida, y que intervenían muchísimo el trauma, los problemas de enfermedades infecciosas y de higiene relacionados con la higiene y la disposición de las excretas, pero tenían una baja carga de parasitaria. Aparentemente en los registros fósiles no han encontrado gran cantidad de enfermedades, sí una gran cantidad de problemas genéticos y una gran cantidad de cuestiones de trauma. Pero ya el hombre paleolítico, en un determinado momento, en los fósiles de Atapuerca, en España, que es la mayor concentración de fósiles que hay en todo el mundo, y que ha dado una cantidad de enseñanzas enorme, la dieta no era tan desbalanceada. Había que trabajar mucho para obtener una dieta muy variada. Eran recolectores y cazadores, pero más que nada carroñeros. Y si no hubiese sido que esta baja densidad de parasitismo, es probable que la humanidad no hubiese podido prosperar. Y los historiadores consideran, y los paleoantropólogos, que hasta la revolución neolítica, cuando aparece la agricultura y la ganadería y la convivencia con los animales, eso permite la urbanización, el aumento de las poblaciones y el intercambio entre diferentes poblaciones que hasta ese momento se mantenían muy aisladas. Hasta ese momento no era prácticamente posible transmitir la enfermedad más que a unos pocos, y que de hecho además las enfermedades tal como las conocemos hoy no parecían ser, en la vida adulta por lo menos, la principal causa de muerte. Allí hacen su aparición la zoonosis, ¿no? En la convivencia con los animales. Y bueno, hoy en día el tema de la zoonosis explican una gran cantidad de enfermedades infecciosas humanas y algunas enfermedades no infecciosas, hay virus ligados a cáncer y hay virus ligados a enfermedades degenerativas. Y los veterinarios comenzaron hablando de una consigna muy interesante ya hace una punta de años, hace más de 20 años, de un mundo, una salud, ¿no? Ellos hacen referencia a que lo que pasa en nuestro entorno, lo que le pasa a nuestras plantas, lo que le pasa a nuestros animales, termina afectándonos a los seres humanos. Porque el intercambio de virus entre estas diferentes poblaciones, virus digo porque estamos refiriéndonos a esto, pero hay otras formas de enfermedad bacteriana, parasitaria, etcétera, y hongos que también se transmiten de animales a hombres, ¿no? A seres humanos. En la influenza de tipo A de 1918, la famosa H1N1 de 1918, que mató entre 20 y 50 millones, otros dicen 100, no está bien documentado, es muy difícil saberlo porque justo estaba ocurriendo la Primera Guerra Mundial. Bueno, en un momento, la atenuación del virus H1N1 aparece, se empieza a atenuar, empiezan a disminuir los susceptibles. Está bien que no había los medios de comunicación que hay hoy con tanta velocidad, y no desaparece, pero se transforma en endémico, ¿no? Acá aparece un fenómeno que yo lo menciono ahí en la diapositiva. Solo en mamíferos se conocen 320.000 virus diferentes, lo cual es una brutalidad. Súmenle los virus vegetales,
súmenle los virus de los insectos, de animales inferiores, da una cosa impresionante, una cifra impresionante, ¿no? La cuestión del que nos trae hoy, que es lo que nos convocó, nos traje a referencia que en esos días de diciembre también apareció la noticia de la coinfección de virus entre gripe y COVID, SARS-CoV-2, en las mismas personas. Hasta hace mucho se postulaba que, bueno, que cuando uno consideraba una enfermedad infecciosa no había que considerar la coinfección, y hoy se está hablando fuertemente de la coinfección entre bacterias y virus y entre virus y virus, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El chanchito lo puse acá como ejemplo de que es uno de los principales vehiculizadores de este tipo de cosas, de este tipo de convivencia, de coinfección. Vamos a pasar a la siguiente. La coinfección existe, se ha comprobado, hay bastantes casos demostrados. Es la gripe H3N2 que se coinfecta el animal con el SARS-CoV-2, ¿no? Por suerte, para tranquilidad de todos, parece ser que no aumenta la mortalidad y que es bastante frecuente en institutos de internación, pero que, digamos, en el ambulatorio no parece ser un hecho frecuente, ¿no? Y bueno, hay una teoría de que la variante Omicron está actuando en grandes poblaciones donde no han tenido acceso a las vacunas, como una vacuna a virus vivo, porque deja mucha inmunidad y produce poca enfermedad o poco daño por enfermedad, ¿no? En Sudáfrica, el R0, que es la cantidad de personas que se infectan a partir de un caso índice, es más o menos conocida, es de 10. Para el sarampión es de 17. Y las primeras cepas de COVID mostraban un R0 de 2, 4 y 6 aproximadamente. O sea que esta es mucho más transmisible, pero por suerte ha disminuido dramáticamente la muerte y la enfermedad, porque ha ocurrido este fenómeno de atenuación. O sea, liberado a la naturaleza el virus, ha ido mutando y esas mutaciones son más frecuentes de lo que se esperaba. Vieron que más o menos el virus tiene 2 mutaciones preocupantes por mes. Se resulta ser que Omicron, ellos le calculaban que debería tener alrededor de 30 y descubrieron que tiene más de 50. Entonces empezaron a preguntar, ¿qué pasó? Este virus, aparentemente el primer Omicron detectado fue en los países bálticos, en un sujeto que había viajado desde Sudáfrica, creo que a Letonia, una cosa así. Pero esto ocurrió un año antes de que se conociera la magnitud de la transmisión en Sudáfrica, un año y algo antes, ¿no? O sea que el virus ha estado circulando en países probablemente que tuvieran bajos niveles de vigilancia genética y naturalmente, como dio pocos síntomas en algunos países con bajos niveles de atención médica, tampoco se alarmaron hasta que ya fue un hecho conocido que había el 70% de la población contagiada, ¿no? Y esto dio cierta tranquilidad a todos los expertos, les dio un respiro, ¿no es cierto? Porque tiene menos afinidad por las células pulmonares, tiene mucha afinidad por los receptores que están en la vía aérea superior, pero tiene menos afinidad por las células pulmonares. Ha habido en muchos países vacunación con inmunidad híbrida y con vacunas heterólogas. Y bueno, estamos observando en todo el mundo, ahora ya no es una novedad, una atenuación de la gravedad de la pandemia. Es muy difícil predecir qué va a pasar con una pandemia, ¿no es cierto? Es un fenómeno social en devenir, está desarrollándose y bueno, es muy difícil
predecirlo. Y seguramente los nuevos desarrollos de vacuna van a ayudar muchísimo y van a seguir tranquilizándonos. Vamos a mirar la próxima diapositiva. Este es un ejemplo de lo que ya se había detectado con la llamada gripe porcina, ¿no? El virus de la gripe aviar se transmitió, se supone que desde un pato, otros hablan de que desde un pollo, una gallina, a un cerdo, que ese virus no pasaba al ser humano. A su vez, el cerdo estaba infectado con un virus que los humanos le habían transmitido, también virus de la gripe estamos hablando. Se produjo una recombinación genética dentro del cerdo y ahí sí el virus de la gripe aviar terminó transmitiéndose a los seres humanos y produjo la epidemia de 2008-2009, que seguramente recordaremos todos, ¿no? Porque costó una buena cantidad de muertes. Vamos a pasar a la próxima. Bueno, acá lo que recién les contaba, ¿no? Que la variante Omicron aparentemente surgió en Camerún, en Yemen, en Sudáfrica, pero que fue trasladada a mediados del 2020 a los países bálticos y allí la detectaron, no se había detectado en África. Ese reloj biológico que tienen los virus, en este caso era muchísimo más alta. Entonces eso le dio la sospecha de que esto era viejo, que esto estaba circulando desde hace rato. Hay varias teorías. ¿Por qué este virus tuvo tantas mutaciones y cambió tanto? Sobre todo tiene muchas mutaciones en la proteína Spike, en la proteína de la púa, de la espina. Bueno, parece ser que hay bastantes pruebas de que en pacientes inmunocomprometidos el virus prosperó de una manera diferente frente a una inmunidad diferente y las mutaciones fueron adquiriendo una capacitación, entre comillas, dentro de ese virus inmunocomprometido con una enfermedad de larga evolución, y esto parece ser confirmado por la coinfección con virus del HIV-Sida, o sea, que también es un huésped inmunocomprometido, pero en este caso con una coinfección con VIH, que hace que la inmunidad sea muy baja y que pueda tomar caminos que no son los convencionales. Y otros hablan de que este virus, que pasó primero por un huésped inmunocomprometido con baja inmunidad, tuvo un segundo pasaje, ¿no? A otros seres humanos. Y también hay una teoría, porque ¿qué pasó? Con este virus Omicron se vio que había infección en el famoso ciervo de rabo blanco, que tuvo responsabilidad en la enfermedad de Lyme, en los hurones, en los bisones. De hecho, en Holanda tuvieron que sacrificar a la mayoría de los bisones que tienen enormes granjas, más de 500 creo que tuvieron que desmantelar. Lo que se postula actualmente es que desde un murciélago pasó a un animal X, de este animal X todavía no claramente identificado, pasa al ser humano, del ser humano vuelve a pasar a un animal que están sospechando que puedan ser roedores, y de allí volver al ser humano. Esta es otra de las teorías del origen de Omicron, ¿no es cierto? ¿Por qué desde el murciélago? Bueno, porque la mayoría de los últimos virus, SARS, etcétera, el virus que afectó primero a los criadores de caballo en Australia, esto parece ser que el reservorio natural son los murciélagos. Y acá hay un hecho también absolutamente curioso para mí, que cuando empecé a investigar y cada vez encontraba cosas más raras. Está bien que uno no es biólogo y no está en el tema. Lo que vimos fue que el 20% de los animales vivos sobre la Tierra, mamíferos, son murciélagos. O sea, estamos hablando de una cifra enorme, enorme, enorme.
y que parece ser que los murciélagos tienen esta convivencia con los virus, como se ha demostrado en otras epidemias, ¿no? Y en los famosos mercados húmedos que se han puesto, siempre existieron en China, siempre existió en el sudeste asiático la costumbre de comer animales raros, porque aprovechan toda la proteína que pueden. Pero dicen que ahora en China, en los últimos años de más prosperidad, es como que se ha puesto de moda, como que es un signo de estatus, tiene un nombre que se llama algo así como Yehua, esto de comer animales exóticos. Entonces ha hecho que, si siempre existieron, ahora han prosperado muchísimo más los mercados de animales exóticos, y eso pudo haber actuado como un factor de transmisión. Vamos a pasar a la próxima. Bueno, no, esto no tiene sentido, es una serie de interacciones entre diferentes anticuerpos y virus. Vamos a pasar a la próxima. Acá decía que, lo mencioné recién, endemicidad no es inocuidad, no es abolición de la pandemia, no es mortalidad cero, va a haber grupos vulnerables que van a persistir, especialmente los inmunodeprimidos, los trasplantados, las personas sometidas a tratamientos inmunes biológicos. Lo que sí es una disminución enorme del impacto social que se va a producir en la medida en que vaya habiendo más gente con anticuerpos, menos ya sean vacunales o naturales. Y bueno, disminuye un poco la posibilidad de que sigan apareciendo mutaciones preocupantes, pero no es que van a desaparecer, ni es que va a haber cero casos. Es probable que pueda ocurrir, no estamos seguros de ninguna manera, que se transforme en una cosa endémica. La cifra de contagiados no es igual a la cifra de denunciados. Acá lo traigo a colación, porque esto no solo de la epidemiología, sino de la práctica diaria. Nosotros atendimos a muchísima gente que no está denunciada como caso positivo, o atendimos a uno que dio positivo o que clínicamente ya lo consideramos positivo y no pasó por los mecanismos de denuncia, pero toda la familia se contagió en ese hogar. Entonces, la cifra de contagiados en estos momentos debe ser muchísimo mayor que la de los millones que se están mencionando, que creo que han superado los 5 millones. Sigamos a la próxima. Bueno, acá es una diapositiva donde muestra la mortalidad diferencial entre las personas vacunadas con una dosis o con 3 dosis. La diferencia de mortalidad en la terapia intensiva es brutal, es de 25 veces. Vamos a la próxima. Estas son curvas de la ciudad de Buenos Aires, donde se ve la atenuación y la disminución de las muertes y la internación en terapia intensiva. Sigamos. Más o menos el mismo fenómeno, que con el avance de los esquemas de vacunación completo, en la medida que se incrementa la vacunación, va disminuyendo la mortalidad y la internación. Sigamos, otro poquito. Bueno, esto lo puse, la anterior. Esto lo puse, es un estudio que creo que salió en New England Journal of Medicine, del estudio de un estornudo, de los famosos aerosoles del estornudo. Está estudiado de diferentes maneras, ustedes ven ahí los colores, las formas de relieve, son procesos computacionales. Pero lo traje a colación para recordarnos el grosero error que se cometió al inicio de la pandemia, donde había discusión sobre el uso de la mascarilla, no mascarilla, etc., y donde expertos mundiales confundieron las gotitas de Fluge con los aerosoles. Realmente hubo una confusión vergonzosa en expertos mundiales que confundieron la difusión por gotas de Fluge con los aerosoles, ¿no? Hay una serie de críticas que después será para otra charla, para conversar, ¿no? Pero esto lo traigo a colación, donde a veces
la gente que toma decisiones puede cometer errores también, ¿no? Errores de evaluación. Sigamos a la siguiente. Bueno, esto es la recomendación que hace la OMS de confirmar, asesorar correctamente, dar respuesta y evaluar las respuestas para los clínicos, que somos los clínicos prácticos. Y vamos a pasar a la siguiente, creo que debe ser la última, ¿no? Que termino yo, la idea es que más que con certezas, terminamos con algunas preguntas, ¿no? Si somos los seres humanos los responsables de la pandemia, si la globalización, el tránsito masivo, el rápido tránsito de personas y de mercaderías son una violación a la lógica de los ecosistemas terrestres, si la pandemia tiene que ser un precio a pagar por la ocupación de los espacios silvestres, con cultivo, con ganadería, para que crezca la economía y crezca la población a límites de difícil sostenimiento, si seremos capaces de convivir sanamente con nuestro ambiente natural o seguiremos destruyendo los equilibrios ecológicos que permiten la rápida difusión de patógenos, y si nosotros tenemos la opción de cambiar nuestro modo de vida y nuestros modos de producción, o si la otra opción es seguir invirtiendo en la tecnología, en el parche tecnológico, de desarrollar nuevas vacunas para defendernos de cada uno de los patógenos emergentes, ¿no? Con esto yo casi finalizaría, haciendo una aclaración nada más, que la pasé por alto rápido, que es el tema de los virus, ¿no? Que la discusión es interesantísima. Creo que siguiendo la bibliografía, si alguno tiene interés, va a obtener información de si los virus son vida. En los tres grandes reinos en que se divide la vida, arquea, bacterias y eucaria, no están incluidos los virus. Hay quienes dicen, los virus son vida y tenemos que incluirlos en la vida, y después vemos cómo y por qué los incluimos. Y otros dicen no, porque todavía no reúne ciertos requisitos. Es una discusión que se está dando en estos momentos en la biología, ¿no? Es interesantísima, pero digamos es una cosa bastante específica. Con respecto a los virus, al origen de los virus, en el lodo primitivo, en la sopa primitiva, en el caldo primitivo, como hace 4.000 millones de años, hay por lo menos 4 teorías sobre su origen. Uno es la teoría de los virus primeros, que los virus surgieron así, tal como son, fragmentos que se rodean de fragmentos de ADN que se rodean de una nucleocápside, o fragmentos de ARN, y otros dicen que no, que en realidad son fragmentos de una bacteria arcaica que no existe más, que no tiene más representantes en la naturaleza, y que aprovecharon y se metieron dentro de la célula. Otros dicen que es un fragmento de macrovirus, que hace poco se ha descubierto la existencia de los macrovirus, y que, bueno, esos fragmentos tienen capacidad de producir proteína, de autorreplicarse, etc. Hay otra teoría que es la teoría quimérica de la recombinación de diferentes. Es un tema quizás muy específico, muy interesante cuando uno lo lee, pero que exige una fundamentación y un conocimiento, digamos, más profundo que el que yo les pueda brindar con esto, ¿no? La idea es que de todo esto, el mensaje que uno ha querido transmitir es que, digamos, una de las cuestiones es que toda pandemia es política,
que los virólogos, los asesores, los infectólogos, sí, todos asesoran, pero no gobiernan, ¿no es cierto? Entonces las decisiones las tienen que tomar los políticos, los que han sido elegidos para tomar decisiones, y que nosotros, desde afuera, o nosotros los expertos, entre comillas, estamos para asesorar, pero no tomamos nosotros las decisiones. Y siempre va a haber críticas. Lo dice un conocido virólogo de Oxford que dice, en toda pandemia, lo que usted haga antes de la pandemia va a ser una exageración. Y lo que usted haga después de la pandemia va a ser insuficiente. Yo quise desarrollar algunos elementos mezclando historia, biología, ecología y algunos elementos de la ciencia biológica, porque en este contexto a nosotros nos ha tocado tomar decisiones, ¿no es cierto? Y aparentemente la respuesta virológica e infectológica no fue suficiente. Hay que mirar de una cosa más amplia. Una persona decía que el ser humano aislado no existe. El ser humano es el Homo sapiens en un ambiente, en un ecosistema determinado. Algunos virólogos tienen la misma opinión. Dicen que los virus, tal como nosotros los conocemos, así aislados, no existen en la realidad. Que esas son las semillas, como el esporo puede ser de un hongo, la semilla. Que el virus existe y se debería llamar virus recién cuando esa estructura proteica con cápside está metida dentro de la célula. Y le dan un nombre que no todo el mundo está de acuerdo, que se llama virocell, pero que el virus solo existe, y es un virus cuando está metido parasitando la célula, que cuando está aislado es un fenómeno de laboratorio que prácticamente no tiene existencia, vive muy pocas horas, o es viable muy pocas horas, y luego se destruye. Que la capacidad de autorreplicación está condicionada por la existencia de esa partícula, de ese virión, como lo llaman, dentro de la célula, ¿no? Incorporándose al ADN, ya sea como virus ARN común, que tiene una transcriptasa que comete muchos errores, el virus de la transcriptasa invertasa, como los retrovirus, que a partir de un solo filamento reproduce un doble filamento y se incorpora al genoma celular, o el virus ADN, que tiene una transcriptasa que comete muy pocos errores y que es capaz de solucionar sus propios errores, por eso tiene muy bajo nivel de mutación. Los ARN tienen un alto nivel de mutación, los retrovirus un nivel intermedio, y los ADN virus tienen muy poco nivel de mutaciones, por esta particularidad, ¿no? Bueno, yo diría que hasta acá llegamos, porque en virtud del tiempo y del tiempo ajeno, yo pararía acá, y para que la doctora seleccione las preguntas que le parezcan más convenientes. Yo lo que pueda responder lo responderé, pero no aseguro nada. Así que bueno, adelante, Alejandra. Sí, estoy mirando, pero bueno, el doctor Serrano acota de que hay tantas preguntas y pocas respuestas, bueno, que fue como vos cerraste la charla, y se me ocurre hacer una observación desde mi consultorio como médica generalista, después de esta excelente demostración y demás. Vos te podrás imaginar cuántas preguntas, cuántas dudas tengo yo, y cómo me cuesta responder al paciente, porque el paciente viene con miles de preguntas, no solo del virus, no solo de la cepa, sino con las vacunas, de los comportamientos. Y qué difícil, ¿no? Yo desde la trinchera tener que decirle muchas veces, y tenemos que esperar. Vos hoy bien dijiste, hay virus que tienen un comportamiento que son oncológicos, virus que hacen patología neurológica, y este que muta y que por ahí nos vamos encontrando con sorpresas. Y la verdad que a mí me pasa eso,
personalmente, es una opinión personal por supuesto, que desde que empezó la pandemia nunca termino de saber nada, de entender nada, más allá de que lea, de que me informe y demás. Pero sí, son muchas más las preguntas que las certezas, que las respuestas. Sí, vos sabés que hace poco salió un trabajo muy interesante, creo que en British Medical Journal, sobre la mejor evolución de los pacientes sin hacer distinción de cepas, cuando encontraron un efector de salud que les genere confianza, que los acompañe, que los ayude a entender lo que estaban viviendo. Y aparentemente eso ha tenido una significativa repercusión en la mejoría clínica de esos enfermos. Ujú. De hecho, ha habido problemas de funcionamiento de los sistemas de atención primaria en muchísimos países. Se hizo hincapié en las terapias intensivas y no se hizo hincapié en el acompañamiento desde la atención primaria, que es lo que uno ha visto en la práctica real. A veces la gente necesitaba un enfermero que lo vaya a controlar, no necesitaba un médico de terapia intensiva. No, no, no. Necesitaba un vecino, un colaborador, un voluntario que le acerque un plato de comida, porque no tenía fuerza ni para levantarse y no tenía familiares. Por suerte los vecinos han sido muy solidarios. Ha habido enfermeros domiciliarios que han tenido también una labor destacadísima, que la gente los ha reconocido mucho, y médicos de atención primaria, algunos generalistas y muchos no generalistas, pero que hacen clínica, clínica en general, clínica de adultos, y bueno, que han tenido una labor muy destacada. Y hoy, por suerte, este trabajo, que es muy reciente, que no lo puse yo porque no sabía si se iba a generar este comentario, bueno, demostró significativa mejoría clínica cuando el paciente recibió una respuesta de un efector de salud que lo ayudara a transitar y a entender esta enfermedad, ¿no? Exacto. Sí, por ahí es el famoso seguimiento, que yo lo podría cambiar la palabra en el acompañamiento, eh, que me parece que es un poco lo que se aproxima más a esto de hacerlo sentir seguro al paciente. Yo particularmente transité una neumonía en la primera ola que se le dice, y me acuerdo perfectamente lo que me dijo el doctor Ballina, que fue el que me acompañó. Así literalmente me dijo: mira, Alejandra, te voy a dar la mano y vamos a transitarlo juntos, porque fueron de los primeros casos. Y me quedó eso, que yo digo, bueno, qué bueno que un profesional, no por ser colega, sino que un profesional médico te acompañe, más allá que te siga, porque ahora viste que hay términos o protocolos que están muy encasillados. Y sí, me parece, yo creo que en cualquier patología el acompañamiento es esencial, es importante. Sí, es importantísimo. Es realmente muy importante. Quizás haya más críticas para hacer a la respuesta a nivel mundial de los expertos. No fue un fenómeno argentino. No, Eh, no, por supuesto. Fue un fenómeno. Yo tuve la casualidad que hizo que mi primer paciente de COVID fuera una ex compañera de trabajo nuestra que vive en Inglaterra. Y entonces recibí de primera persona, ella me consultaba a mí acá en la Argentina, Ujú. porque los servicios de atención primaria en Inglaterra, en Londres, estaban paralizados, solo daban respuesta las emergencias, las ambulancias, pero los médicos de atención primaria no estaban en la primera línea. Ujú. Y eso aparentemente se ha notado, esa falta de respuesta inicial se ha notado luego en la contención de la gente, en la progresión de la enfermedad. Y bueno, ya algunas cuestiones que no vamos a abundar en eso, pero ha habido problemas a nivel mundial y no consideraron la atención primaria con la importancia que debió haber sido. Se focalizaron solamente en los respiradores, en las unidades de terapia intensiva,
y se olvidaron de todo lo previo, ¿no? Ambulatorio. Lo ambulatorio, sí. Acá hay un comentario del doctor Em, Tomati para todos. Ah, Sí, Doc. no, para tratar de aportar algo a lo anterior. Hola, Gerardo, un gusto. He Hola, estado hola desde Arturo. pasivo esta vez. Hola Che, Arturo. una cuestión importante, lo que pasa es que el positivismo, los modelos que nos han enseñado, los determinísticos, tenemos que tener un sustrato, algo orgánico, una respuesta, y en esto posiblemente a los virus una de las respuestas tenga que ser más epistemológica, porque hasta tanto se definan biológicamente si son seres vivos o no lo son, o si lo son cuando están en la célula, o cualquiera de todos esos planteos, siguen causando enfermedades. Y muy buena el comentario, el artículo se llama "La confianza, un factor decisivo para resolver el misterio epidemiológico del COVID", salió hace 3 semanas en el Lancet, y hace mención a una cuestión que se pudo resolver desde la epidemiología en un pueblito que se llama Roseto, de Pensilvania. Tenían un índice bajísimo de enfermedades cardiovasculares, no tenían prácticamente infartos y todo lo demás, y tenían mucha longevidad. Se ponen a investigar y resulta que tenían muchísima... comían igual que todos los demás, bebían igual que todos los demás, sin embargo no hacían enfermedades. Y encontraron de que todo eso era por la cohesión que tenían en la comunidad, cero estrés, no había delincuencia, o sea, había muchos lazos familiares de toda la mayoría inmigrantes italianos. Y esto se ponen a investigar, y lo que vos decías, tiene un N significativo, lo hicieron en 40 y pico de países, 47 creo que eran, y en realidad tiene un índice de confianza elevadísimo, lo cual condice con que cuando hay una buena contención los resultados son diferentes, lo cual ratifica lo que decías recién de que no se priorizó el primer nivel de atención ni se valorizó tampoco el trabajo que hizo, que muchos compañeros han estado quebrados, han tenido burnout, han tenido que trabajar independientemente de haber estado enfermos, no se les otorgó licencia y todas esas cuestiones que hemos padecido. Así que brillante la charla, Gerardo. Bueno, te agradezco mucho y gracias por la ayuda. Yo pensé que era en el British Medical, era en el Lancet. Y el fenómeno de Roseto, que vos traes a colación, es un fenómeno muy conocido en la epidemiología y muy demostrativo, donde hay comunidades donde hoy se dice que en la senescencia, el estilo de vida tiene poco que ver. Tiene mucho que ver, por supuesto, los años, por supuesto, la genética, pero hay un elemento importantísimo que es la valoración social de los ancianos, la toma de decisiones independientes que no dejan que su vida sea manejada por otros más jóvenes de la familia, y la cohesión social de la comunidad y el reconocimiento entre ellos, ¿no? Esto es un fenómeno muy estudiado desde el punto de vista sociológico, pero que, digamos, no se hace el suficiente énfasis en la formación médica sobre este fenómeno, ¿no? Que es más importante que la comida, que es más importante que el colesterol, que es más importante aún que la tensión arterial, etcétera. No es que no tengan esa importancia, pero esto, el modo de vida más que el estilo de vida, es importantísimo, afortunadamente también para esta enfermedad de orden infeccioso, porque finalmente las pandemias son un fenómeno social, es un devenir social, es algo que pasa en el sujeto situado en comunidad, en un tiempo y en un lugar, ¿no? Bueno, no sé qué otra pregunta puede haber por allí.
Acá el doctor Fabián Brumati, bueno, dice que es impecable la charla, muchísimas gracias. Y quería comentar, el doctor, que escuchó que un infectólogo en la radio decía que Omicron tenía menor virulencia, perdón, pero por la gran no me va a salir transmisibilidad, terminaba generando más muertes que variantes previas. Eso no concuerda con la evolución natural de las pandemias. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, siempre hablamos de letalidad, de mortalidad, etc. Veremos al final. Esta es una discusión que no está cerrada. La letalidad es mucho menor. Puede llegar a ser que, supongamos, pasemos a una cifra muy elevada, pero ustedes ven, yo lo mostré a propósito, ustedes vieron la tasa de ocupación de terapia intensiva ha bajado brutalmente. Y en algunos países, habrá que esperar el final, es más útil que medir mortalidad, que medir letalidad, el exceso de mortalidad en el periodo determinado. ¿Por qué? Porque hay mucha variabilidad en la denuncia de casos y hay mucha variabilidad en la apreciación de la muerte a través de certificado de defunción. Hoy se está hablando de reclasificar muchas de esas muertes. ¿Por qué? Y muchos de esos contagios. ¿Por qué? Porque hay un término que se llama consensualidad. Quiere decir que yo me interno en un sanatorio por X patología y me termino agarrando el virus en esa internación. Hay gente que dice que eso no debe ser considerado muerte por COVID, si finalmente, por supuesto, termina en la muerte. Y hay otros que dicen que sí. Y es una discusión. Pero lo que sí después se va a analizar es el exceso de mortalidad. Hay países que tuvieron la misma letalidad o ligeramente inferior o ligeramente superior, pero tienen mucho menos exceso de muertes en esa época. Y hay otros que declaran exactamente lo mismo. Ah, sí, mira, una letalidad del 2 por 100.000, bla, 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 bla. Sí, pero tienen un exceso de mortalidad para ese periodo estudiado muy alto. Así que todavía el tema no está cerrado. Es posible que, si se sigue difundiendo mucho en población no vacunada, eso que dice este infectólogo que dijo, pudiera tener algún viso de realidad, pero en población infectada, en población vacunada, no está ocurriendo. No es lo que uno ve en la clínica, no es lo que uno ve cuando mira los números de la epidemiología. Yo venía haciendo el trabajo en una hojita cuadriculada desde el comienzo de la pandemia, anotando diariamente, despacito y tirando líneas con una varilla larga, porque ya la regla común no me daba, para predecir la mortalidad. Y desde el principio de la pandemia, los que seguimos el caso, vimos que para diciembre del 2020 iba a haber 60.000 muertos y hubo alrededor de 60.000, un poco menos. Cuando tirabas las líneas, vos veías que para diciembre de 2021 iba a haber alrededor de 110.000 a 120.000 muertos y hubo más o menos eso. Hay que plantearse que puede ser 2 desvíos estándar por arriba y 2 desvíos estándar por abajo. O sea que también podría haber sido 150.000 o también podría haber sido 90.000. Son cifras un poco groseras, pero no todos los países tienen el mismo sistema de registro. Yo creo que en la medida en que esto vaya funcionando, muchos expertos dicen que va a funcionar como una vacuna a virus vivo, que va a haber mucha inmunidad en la comunidad y va a haber muy baja mortalidad, que es lo que estamos observando en estos momentos, ¿no? Y muy poca ocupación de terapia intensiva. Ojalá, porque el hecho es que hay que seguir vacunando, que ha sido la vacuna heteróloga, a la que nosotros llegamos por casualidad y otros países también, ha sido un hallazgo en la inmunidad. Así, el tener diferentes plataformas de vacuna en un mismo sujeto le ha dado una inmunidad fortalecida. Y eso ha sido, la verdad, que una cosa bárbara.
Bueno, dice Bueno, el doctor Brumati que muy clara la respuesta. gracias, gracias. Espero que se haya entendido más o menos bien. Sí, sí, por supuesto. Y hay otro colega que es el doctor Miguel Baroneto, que lo saluda. Muy buena exposición, Gerardo, y le envía un gran Gracias, abrazo. gracias, Miguel. Bueno, yo les José agradezco. Luis López también menciona que excelente la charla. Así que bueno, ha sido brillante. En realidad está bueno replantearnos todas estas incógnitas que tenemos, ¿no? Para con respecto de, no sé, ahora porque tenemos esto como emergente, pero para un montón de problemas que tenemos en la consulta. Y bueno, y se trata de reflexionar un poco, de no sentirnos tan solos, de saber de que el tema es extremadamente complejo. Hace unos 15 días habíamos tenido una charla con un investigador del CONICET, el doctor Botazo, que Sí, también extraordinaria. extraordinaria la simpleza con la cual nos allanó tratar de entender una serie de mecanismos Sí. que son, qué sé yo, inframoleculares y muy complejos. Y bueno, pero de eso se trata, de tratar de que en este ciclo tengamos intercambio, nos saquemos las dudas. Así que muchísimas gracias, Gerardo, y a No, todos los gracias, asistentes. gracias a la concurrencia, gracias a los que me invitaron, a los anfitriones, gracias a Alejandra, No, por gracias a favor. los chicos de informática. Y bueno, la idea era que esta es un poco heterodoxa esta charla, como ustedes verán, pero esto fue surgiendo en el intento de entender qué pasaba con esta variante Omicron, qué pasa con la pandemia, que, digamos, en un momento paró el pánico y empezaron a declinar los casos sin que tuviéramos una explicación clara de lo que estaba pasando. Y para eso a veces hay que recurrir a la historia, a la prehistoria. Fíjense, me tuve que ir a leer cosas de Juan Luis Arzuaga, un paleoantropólogo que es el jefe de la exploración de Atapuerca en España. Y bueno, ir a leer cosas que no estamos habituados, actualizar cosas de virus, que la verdad que para mí fueron muy novedosas algunas cuestiones, ¿no es cierto? Saber que tenemos el 8% del genoma viral a mí me parecía una cosa insólita. Saber que hay 320.000 virus nada más que de los mamíferos, también una cosa. Que saber que existe, que el 20% de los mamíferos de la Tierra son murciélagos, yo no lo podía creer. La verdad es que, bueno, pero son conocimientos que uno debe ir incorporando cada vez más. ¿Por qué? Porque, repito, el hombre no existe como ente independiente. Existe en un contexto, existe en un ecosistema. La cultura y la tecnología y también son parte del ecosistema humano, ¿no es cierto? Del socioambiente. Y bueno, yo creo que incorporar estos conocimientos como médicos nos ayuda y como ciudadanos a tomar mejores decisiones si nos toca atender pacientes para explicarnos y explicarles, y si nos toca tomar decisiones como ciudadanos, bueno, estar más informado. Yo creo que hubo una carencia de sociólogos, una carencia de matemáticos en los paneles de expertos, que se focalizó demasiado en la cuestión virológica, y me parece que una pandemia excede con creces esto, ¿no es cierto? Tal es así que los que mejores predicciones hicieron de los movimientos del virus han sido expertos informáticos, matemáticos, físicos que han estudiado el tema desde modelos teóricos, y, y bueno, me parece que faltó ese asesoramiento, ¿no? En definitiva, el ser humano es él y su ambiente, y así como esta teoría de que el virión es la semilla y que solo el virus existe cuando está incorporado al genoma celular. Bueno, nosotros solo existimos como objeto de estudio independiente en la teoría, pero en la vida práctica existimos con nuestro ecosistema, ¿no? Con nuestro socioambiente. Así que muchas gracias de nuevo, y disculpen el tema de la conectividad, que no, bueno, habíamos practicado mucho y anduvo todo bárbaro. Y ahora, Saldó con creces. bueno, y ahora falló el último momento. Puede fallar, decía Tuzán. Puede fallar, puede fallar. Bueno, muchas gracias por tu generosidad, Doc.
todo No, esto que a vos te sorprendió y transmitirlo, bueno, es maravilloso. Gracias, querida. Gracias por tu colaboración y gracias a todos por la paciencia. Bueno, Doc, bueno, yo quiero acotar que el jueves tenemos otro encuentro con el doctor Rico, que es prescripción de actividad física, así que bueno, están todos invitados y bueno, nuevamente muchísimas gracias por compartir con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias a todos. Bueno, entonces, Arturo, ¿ya te has ido? Sí, ya no está el doctor. parece que sí. Sí, Guido, decime, perdón. No, era para decirle eso de que cuando me digan lo doy por cerrado el webinario. Exacto, bueno, dale. Bueno, Sí, nos vemos el jueves entonces. nos vemos el jueves, entonces muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, gracias. Bueno, que descansen. Chao, chao, hasta luego.